Continuando con esta primera presentación, y como ya lo mencionó el otro voceyo, voy a hacer un poco el balance sobre lo publicado en este año por la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Este año bastante particular en el cual tuvimos esta ocurrencia y la declaratoria de emergencia por las consecuencias que ha traído la pandemia por COVID. Nosotros ya tenemos publicado en nuestra página o en nuestro portal online en internet ya 4 números, los 4 números correspondientes para el volumen del año 2020. Les estoy mostrando en esta primera lámina las carátulas de los 3 primeros números. Prontamente estaremos lanzando ya la portada del 4.º número que se encuentra ya publicado, como menciono. Y vemos la carátula del primero, del segundo y del tercer número. Ya el segundo número y el tercero empezamos a incluir artículos vinculados al SARS-CoV o a la COVID-2019. El primer número, que tiene como periodo de enero a marzo, ya había cerrado cuando se declaró la emergencia el 16 de marzo. Entonces no pudo incluir ningún manuscrito, ninguna publicación vinculada a SARS-CoV-2. Estas recién empezaron a publicarse a partir del segundo número. Entonces, en la portada del primer número, como ven, estuvo dedicada al aporte de la mujer, a la contribución de la mujer en la salud. Era un tema vinculado a ello. Tuvimos artículos, o tratamos de tener artículos vinculados a ese tema. Ya en el segundo número, que teníamos también una temática, esta se fue, y así para el tercero y para el cuarto, esta se fue un poco viendo impactada por la coyuntura sanitaria. Es así que decidimos darle prioridad a los artículos en COVID y en ese sentido también las portadas de nuestras carátulas reflejan ello. En la carátula del segundo número vemos lo que en ese momento empezó a usarse como una política en salud pública para el tema del diagnóstico. Ahí vemos una muestra mediante hisopado para el diagnóstico posterior mediante las pruebas moleculares en el instituto en ese momento. Posteriormente el método diagnóstico se descentralizó. Y en la carátula del tercer número en la portada vemos una foto de una iniciativa innovadora del Instituto Nacional de Salud, un laboratorio móvil, el COVID-MASCAT, que brinda diagnóstico molecular en regiones. Ha estado en varias regiones de la sierra, sobre todo en aquellas regiones en las cuales no se cuenta con laboratorios de biología molecular para hacer el diagnóstico por el PCR en tiempo real. Entonces, estas han sido las carátulas dedicadas en estos primeros números. Repito, prontamente estaremos lanzando la portada del cuarto número. En lo que va del año, ya en nuestros 4 números, tenemos esta distribución de artículos. El primer número en total publicamos 31 publicaciones, en el segundo 35, en el tercero 33 y en el último 32. Cada número tiene su editorial respectiva. Hemos publicado artículos originales, entre artículos originales y originales breves. Hemos publicado también revisiones. Ningún número dejó de tener al menos una revisión. Hemos publicado artículos de tipo reporte de caso, 2 en cada número. Solo el primer número hemos publicado 2 artículos vinculados a historia de la salud pública, y las cartas al editor se han convertido en una herramienta importante de difusión científica, sobre todo a partir del segundo número, ¿no? Hemos publicado un número importante de cartas al editor, muchas de ellas vinculadas a la infección por SARS-CoV-2 y a la pandemia de la COVID-2019. Entonces, como vemos, esta ha sido la distribución de la producción científica publicada en el INS, en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública durante este año. Y de esas, ¿cuántas publicaciones están vinculadas a SARS-CoV-2 y a COVID-2019? Bueno, en el segundo número tuvimos 15 en total, 3 publicaciones originales, 5 artículos de revisión, un artículo de sección especial y 6 cartas al editor. Como ven, aquí vemos que las cartas al editor en este año han sido una herramienta fundamental. En el tercer número publicamos en total 11 artículos vinculados al SARS-CoV-2 o la COVID-2019, solo un artículo o una publicación original, en este caso un original breve, una sección especial, un reporte de caso y 8 cartas al editor. Y en el cuarto número estamos saliendo con 11 artículos vinculados al tema, 3 originales, 2 revisiones, un reporte de caso y 5 cartas al editor.
Entonces, como vemos, en el segundo, tercer y cuarto número se ha mantenido la producción científica sobre SARS-CoV-2 y COVID gracias en gran medida a la producción científica de investigadores peruanos y también algunas contribuciones internacionales. Otro aspecto importante que ha ocurrido durante este año, gracias a la gran contribución científica y a la actividad científica que ha tenido nuestras instituciones de investigación, ha sido que de las 131 publicaciones que en total, con las cuales vamos a cerrar este año, 69 corresponden a publicaciones originales. Eso es un dato importante y relevante y un logro para, en este caso, para la revista. En el primer número, el 51,6% del total de publicaciones correspondieron a publicaciones originales, es decir, artículos originales u originales breves. En el segundo número, este porcentaje decayó a 45,7%. En el tercer número se recuperó a 51,5%. Y en el cuarto número logramos que el 62,5% del total de publicaciones del cuarto número correspondan a publicaciones originales. Repito, esto es un factor importante en nuestro desenvolvimiento y es en gran medida gracias a la producción científica y a la gran actividad científica y a la respuesta que han tenido los investigadores nacionales y también internacionales en seguir haciendo investigación a pesar de las circunstancias difíciles que tenemos. Respecto a las citaciones, esto muestra básicamente el número de citas que han recibido los artículos, nuestros artículos obtenidos de la base de datos Scopus. Nosotros estamos indizados en Scopus. Lamentablemente, estos datos reflejan el número de citas solo de nuestro primer y segundo número. Nuestro tercer número ya en estos días probablemente ya aparezca los números en esta base de datos. Entonces, corresponde solo al análisis de la citación de nuestro primer y segundo número. De 66 publicaciones que están presentes en nuestro primer y segundo número, 13 han recibido ya al menos una citación. Esto nos habla muy bien, y ese porcentaje habla muy bien de la velocidad de citación que están recibiendo nuestros artículos. Se espera que recién al año o a los 2 años empiecen a tener citaciones, pero la gran actividad científica a nivel nacional y también internacional hace que esta velocidad de citación se haya agilizado, sea menor. Entonces, vemos que de las 66 publicaciones, 13 han recibido al menos una citación. Y aquella que recibió más número de citas, gratamente vemos que es un artículo sobre salud mental en la pandemia de COVID. Es un artículo de revisión. En algunos meses ha logrado 5 citas, lo cual es bastante interesante y bastante relevante, y habla del impacto que ha tenido este artículo con respecto a otras su influencia e impacto que ha tenido en otras publicaciones. El autor es el doctor Huarcaya, autor nacional. El segundo artículo con más número de citas en el corto periodo de tiempo en el cual ha estado publicado es este artículo de caracterización de pacientes con COVID grave atendidos en un hospital de referencia nacional del Perú. Ya ha tenido 2 citas. Casualmente estos 2 artículos están publicados en nuestro segundo número. Este artículo es una original breve que presenta la primera casuística de una serie relativamente grande de casos atendidos en un hospital público, en este caso el Hospital Rebagliati. Ha tenido 2 citas. Y las demás 11 publicaciones han alcanzado una cita, ¿no? Hay cartas al editor, hay artículos originales, hay revisiones. Todas publicaciones muy interesantes, muy importantes, muchas de ellas vinculadas a COVID. Entonces, esto nos habla un poco del impacto que tiene la revista, las publicaciones de la revista y de la velocidad de citación que están teniendo estas publicaciones en un breve periodo de tiempo. Esperemos que las citas se incrementen en lo que queda del año en esta base de datos. Esperemos que cuando se sumen los artículos del número de 3, este número de citaciones se incremente y con ello también la posición y la influencia de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública mejore. Y eso haga más atractiva la revista para que investigadores a nivel nacional e internacional quieran publicar en nuestra revista.
Voy a presentar brevemente las publicaciones que en nuestro cuarto número, nuestro último número del año, están incluyendo. Tenemos específicamente sobre COVID-2019. Justamente va a abrir el número este artículo original denominado dióxido de cloro y derivados de cloro para prevenir y tratar la COVID. Es una revisión sistemática de autores principalmente de IECS y de salud. Es un artículo muy interesante, muy actual, y que es el primero que vamos a encontrar en nuestro cuarto número. El siguiente artículo es otra revisión sistemática de COVID en cáncer, en pacientes con cáncer. Es un artículo predominantemente con filiación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También es un artículo muy interesante. Tenemos otro artículo, en este caso un original breve, que explica las características clínicas y epidemiológicas de niños con COVID en un hospital pediátrico del Perú. Principalmente este artículo tiene filiación del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Entonces, como vemos, son las instituciones públicas, aquellas que han tenido en estos artículos una participación bastante activa en materia de investigación en COVID, lo cual es bastante saludable y es bastante satisfactorio, y la revista se siente bastante contenta de publicar y ser un espacio para que estos resultados de investigación se publiquen lo más pronto posible y de manera pertinente y con un proceso editorial bastante riguroso. Luego también tenemos en este cuarto número revisiones, dos revisiones. La primera de ellas es esta revisión sobre transfusión de plasma convaleciente de pacientes con COVID. Es un artículo de revisión generado por expertos en el tema que han tratado de dar un panorama bastante general y actual sobre esta modalidad de tratamiento en el cual se están haciendo también ensayos clínicos actualmente. El segundo artículo de revisión es muy interesante, habla sobre trastornos del sueño a consecuencia de la pandemia por COVID. Esta revisión viene de expertos de Colombia. Luego, en reportes de casos, tenemos esta serie de casos. Es una serie de pacientes pediátricos también, hospitalizados con COVID. Viene del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Entonces, también es una contribución muy interesante, muy importante. Próximamente publicaremos, este año se han publicado, y probablemente próximamente publicaremos más series importantes, tanto en pacientes pediátricos, en pacientes adultos, que nos permitan tener un mejor panorama de cómo ha sido la presentación de esta enfermedad en nuestro país. Y como mencioné, las cartas al editor se han convertido en una herramienta que ha permitido la difusión bastante rápida, bastante ágil de resultados preliminares de investigación de diversos grupos de investigación. Tenemos una carta al editor que habla sobre la influencia de la pandemia en Latinoamérica sobre las actividades de inmunización. Es un artículo muy relevante, muy pertinente, que vale la pena revisar. Tenemos otra carta al editor sobre un reporte de una serie de casos, de 6, en este caso, casos de coinfección de SARS-CoV-2 y Mycoplasma pneumoniae. Es un estudio también interesante. Otra carta que evalúa y analiza la positividad real, la falsa negatividad y omisión diagnóstica de infección del SARS-CoV-2 en Perú. Posteriormente tenemos un análisis de naturaleza ecológica muy interesante entre la ejecución presupuestal descentralizada y la letalidad por COVID en Perú. Muestra resultados bastante develadores y por ende también muy interesantes. Y bueno, tenemos otro estudio de cómo la pandemia ha afectado a los servicios de salud, en este caso, los servicios a los cuales requieren los pacientes con artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Entonces, como vemos, las cartas al editor son una herramienta muy interesante, muy importante, y se les invita a todos los investigadores a poder usar también este formato que nos permite un proceso editorial bastante ágil y rápido. Además de las publicaciones que se han desarrollado y que hemos presentado en la revista, las cuales ustedes pueden tener acceso de manera libre, sin costo, en nuestro portal web, también se ha desarrollado otra arista importante en la diseminación científica. En este caso, hablamos de la divulgación científica, ¿no? Tenemos esta plataforma denominada El Firme de la Salud,
la cual en un lenguaje bastante sencillo, bastante amigable, hace llegar esos resultados de investigación publicados en nuestra revista científica en un lenguaje bastante técnico, científico, en un lenguaje mucho más entendible para la población general. Entonces, como vemos acá, esta iniciativa de divulgación científica consiste en notas de divulgación basadas en los artículos publicados, se complementan con entrevistas a los investigadores de esos artículos y las cuales se pueden visualizar en videos y también en audios. Entonces, es una iniciativa que invitamos a visitar a todo nuestro público lector, a hacer los comentarios, la retroalimentación del caso, bueno, y pueden acceder a través de los buscadores, colocando el firme de la salud y pueden encontrar fácilmente esta iniciativa. Entonces, esto es en balance lo que la revista ha publicado respecto a SARS-CoV-2. Esperemos que durante el próximo año la actividad científica de nuestros investigadores, de nuestro sistema de investigación, siga generando resultados que puedan ser publicados y que la calidad de la investigación en el Perú siga en ascenso y nosotros como revista seamos una herramienta fundamental en la difusión científica. Nuevamente los invitamos a enviar sus publicaciones, muy gustosos las recibiremos para iniciar el proceso editorial y potencialmente llegar a la publicación de muchas de sus contribuciones. Muchas gracias.